en mi infancia, quienes han logrado formar en mi personalidad ha sido mi madre, eh, que es una persona muy luchadora, a pesar de no tener estudios superiores, ha, ha puesto bastante en mí lo que es el trabajo y la perseverancia. En el caso de mi abuela también he tenido mucho influencia porque mi abuelo era una persona de palabra, ¿no? Lo que se comprometía, lo hacía y me decía que si no lo puedo hacer, mejor es que no lo haga, no me comprometa, ¿no? Además que también aprendí mucho de ella, de mi abuela, eh, que tenía una finca cafetalera y que las personas o vecinos que llegaban a pedirle trabajo, siempre ella estaba siempre ella estaba invitándoles un plato de comida, no solo al agricultor o al peón que le ganaba, sino también a sus hijitos y a su esposa, ¿no? Esa, esa influencia tal vez marcó bastante en mi vida, ¿no? Por parte de mi abuela, por parte de mi madre y por parte de mi padre, que toda la vida ha sido dedicado a la agricultura cafetalera y los problemas económicos que pasamos también cuando yo tenía 10 años hasta los 14 años más o menos, fueron los que ayudaron, no los que nos hundieron, sino nos ayudaron a poder eh, ser creativos en la parte de agricultura junto a mi familia. Eh, Pasamos necesidades económicas muy grandes, y teníamos que inventar dentro de la agricultura, ¿no? Teníamos que sembrar para poder comer. Entonces, eso creo que ha hecho, una, que no olvidemos las raíces de donde hemos venido, no olvidemos las necesidades que pasan las otras personas. Y, en segundo lugar, lo que ha causado en nosotros, ¿no? En mi familia, en mí especialmente, ha causado que haya creatividad para poder salir de cada problema en lo que uno enfrenta, ¿no? Eso es lo que ha marcado mi niñez. Bastante apego tengo por la agricultura, especialmente por el cultivo de café y por la conservación de las especies nativas de la zona, ¿no? Ya, dime, problemas económicos. ¿Cuáles son exactos problemas económicos? Y cuéntame, ¿cómo habían? Cuéntame esto. Uh -huh. Bien, lo que pasa es que mi papá perdió un trabajo, entonces a raíz de que perdió el trabajo, él ya no tenía un sueldo mensual y nosotros teníamos una finca. Nuestra finca estaba con suelos degradados, una finca que no tenía una técnica o prácticas agrícolas sostenibles, eh, no habían árboles de sombra, no es lo que es ahora, ¿no? Que es una finca ya sostenible, hermosa, que es incluso modelo y turística, ¿no? Era una finca totalmente degradada, donde solamente nosotros cosechábamos a las justas 8 quintales de café en 1,5 hectáreas, y no cubría las necesidades económicas de una familia que nosotros somos 4 hijos, más mi padre y mi madre, somos 6 miembros dentro de la familia. Entonces, 8 quintales en la vida va a cubrir, y en ese tiempo estaba muy bajo el precio del café, no iba a cubrir las necesidades económicas de una familia. Entonces, a partir de eso es que nosotros empezamos eh, junto a, junto a toda la familia, mi padre, todos, ¿no? Empezamos a sembrar biohuertos, otros árboles frutales, a poder capacitarnos para poder sembrar de una manera correcta el café, de una manera tecnificada, con errores, claro. Hemos tenido que también equivocarnos. Incluso recuerdo que mi padre
nos hacía hacer hoyos a veces muy grandes para el café, o a veces experimentando hacíamos cosas que dañaban a veces el café, y así hemos tenido que ir aprendiendo año tras año, ¿no? Para poder investigar a veces por nuestra propia cuenta, incluso con las variedades del café, incluso con los árboles. Recuerdo una vez haber sembrado, sembramos pinos, demasiados pinos, los pinos resecaron el suelo, hemos tenido que volver a sembrar otros árboles de la zona para recuperar los suelos, para que las plantas de café tengan mayor sostenibilidad, materia orgánica, y así diversidad de cosas que hemos tenido que innovar, dentro de ellas la tecnología, y no hablo de una tecnología costosa, sino de una tecnología como el tanque de lavado de café, el tanque seleccionador de café, que fue uno de los inventos de mi padre, ¿no? En el cual mi papá, como no tiene estudios superiores y yo estaba terminando la universidad, entonces me dijo, hija, tienes que escribir este proyecto para poder presentarnos, ¿no? Yo no creía que íbamos a ganar, pero fue nuestro primer proyecto que ganamos con mi papá. Entonces, desde ahí empezamos a descubrir de que nosotros sí podíamos inventar, podíamos solucionar muchos problemas en la agricultura, y que no hacía falta de repente traer modelos tan costosos del extranjero, sino que nosotros mismos podíamos darle la solución a los problemas que se presentan en una finca, ¿no? Y que para eso se necesita creatividad, ganas, esfuerzo y capacitación, conocimiento, ¿no? Ujú. Ya, y dime, ¿cómo tú empezaste a estudiar en universidad? Uh ¿Quién te -huh, decía? Porque por tu zona yo conozco, yo uh equivoco, -huh. como dicen, a las chicas deben quedarse en la finca y las varones Así es. estudiar, y todo para varón, varón, varón. O yo equivoco. Dime, Sí. ¿cómo está? Uh -huh. Mira, quien me incentivó para poder estudiar, primeramente fue mi madre, ¿no? Mi madre, quien, mi papá tuvo una oportunidad de un trabajo de un mes en Cajamarca, entonces recuerdo que mi madre me alistó una maleta. Era una maleta muy viejita, ¿no? Que no teníamos ni para comprar una maleta nueva. Y me dijo, hija, alista tus cosas y te vas, ¿no? Porque tienes que ir a estudiar. Aprovecha que tu papá tiene un mes de trabajo y ahí ingresas a la universidad, no sé, estudias, pero ingresas y tienes que venir diferente, me dijo, no puedes venir igual, ¿no? Entonces esa motivación fue la que me ayudó a dar un pie, ¿no? Un paso, como se dice, para poder prepararme. Ya en Cajamarca no era fácil porque mi papá nuevamente regresó a San Ignacio a poder seguir trabajando en su finca, y sabes que un cafetalero a veces no es, eh, cuando recién está iniciando, no es muy, no alcanza, ¿no? La economía a veces para poder enviar a los hijos lejos. Entonces, eh, se ha tenido, bueno, en mi caso he tenido que estudiar, romper paradigmas y trabajar, ¿no? Romper paradigmas, ¿cómo, no? Había muchas personas que me decían, en Cajamarca tú eres provinciana, ¿no? Y en cualquier momento vas a fracasar, no vas a terminar, ¿no? Entonces, cosas como esas hay que enfrentarlas, hay que romperlas, miedos como el que no, tú no puedes, tú eres provinciana, ¿no? Tú eres, tu papá no es ingeniero, tu papá es agricultor, cosas así que uno tiene que romper paradigmas para poder salir adelante, ¿no? Y gracias a Dios que se pudo salir adelante, y, 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 y gracias a eso fue que me ha impulsado para poder seguir estudiando más y superándome más, ¿no? Tal vez
esos problemas o esos problemas económicos que hemos pasado con mi familia ha sido la principal, se podría decir la principal causa o el principal motivo para poder identificarme con otros agricultores, con otros jóvenes, con otras señoritas y poder llevar este mensaje diciéndoles que sí se puede, ¿no? Salir adelante, sí se puede siendo hijo de un agricultor, siendo hijos de una persona cafetalera, ¿no? Se puede estudiar, se puede salir adelante y sí se puede lograr desarrollar una parcela sostenible, ¿no? Cuando era niña era una persona muy callada, demasiado callada, pero siempre era muy buena en comunicación, en dibujo, ¿no? Y en escribir. Siempre, el primer puesto siempre lo llevaba escribiendo y desarrollando, a veces desarrollando textos o escribiendo pequeños ensayos. Eso era lo que siempre resaltaba en mí y la creatividad, ¿no? Siempre eso. Siempre me decían que era muy creativa, pero era muy callada, ¿no? Tal vez muy sumisa, muy callada. Cuando estuve en la universidad, me topé un poco ya con personas líderes y era ya, empecé un poco a soltarme, pero siempre cuando estaba en la universidad, siempre me llamaban, ya sea a grupos de la universidad, grupos de liderazgo, grupos políticos, ¿no? Siempre me han llamado a esos grupos para poder pertenecer, ¿no? Claro, y dentro de la universidad también ha marcado bastante mi vida cristiana, ¿no? Eso es lo que ha marcado bastante en mí y eso es lo que me ha enseñado a valorarme como mujer también, ¿no? Como persona, me ha enseñado a que tengo un valor muy grande para Dios especialmente, ¿no? Y que si no me amo a mí misma, primero no podría amar a los demás, ¿no? Entonces, el hecho de poder dar a los demás empieza por uno mismo, ¿no? Primero tienes que tú mismo poder valorarte, amarte, para poder valorar y amar a los demás, ¿no? Mira, hay una frase que siempre uso, que el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Entonces, me tocó desde cuando era pequeña, yo quería mucho a un primo, ¿no? A un primo hermano, porque era mayor que yo y nos cuidaba mucho a mis hermanos y a mí. Pero mi primo entregó su vida en el conflicto cuando había una guerra en San Ignacio contra el terrorismo y contra el Ecuador, ¿no? Entonces, mi primo siempre hablaba, era una persona muy servicial y hablaba de este servicio. Entonces, eso tal vez hizo que en mí calara eso de servir para los demás, servir para su patria, servir para los demás. Entonces, eso ha ido calando poco a poco hasta cuando era grande, ver también a mi abuela, ver a mi padre, muy serviciales con los demás, compartiendo siempre con los demás. Entonces, eso tal vez ha hecho que... Y lo último que me pasó a partir de los 18 años en la universidad fue ya los valores que me enseñaron dentro, como te dije, que marcó mucho en mí, fue los valores que me enseñaron dentro del cristianismo, ¿no? Entonces, para mí esa es la frase, ¿no? Si tú no sirves a los demás, entonces no vives no sirves para vivir, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Esa es la frase, ¿no? Que siempre está en mi cabeza, ¿no?
siempre está en mi cabeza. Entonces, el día que de repente deje de existir en este planeta, quiero dejar una huella, ¿no? No quisiera vivir solamente para el momento, sino que siga la visión, ¿no? Que siga. Tengo un sueño muy grande, una visión muy grande, y eso es, ¿no? Ujú. Mira, mi visión es que, o mi sueño, ¿no? Mi sueño es que las familias cafetaleras puedan tener una vida digna en sus fincas, ¿no? Y una vida digna no tiene nada que ver con ser millonarios, sino la vida digna para mí significa una vida feliz dentro de sus parcelas, ¿no? Y una vida feliz es una vida saludable, una vida no de esclavitud, sino de libertad dentro de tu finca, una vida rodeada de naturaleza, una vida donde tú puedas escoger con qué alimentarte, ¿no? Eso para mí es una vida digna, ¿no? Una vida donde puedas disfrutar de papá y mamá en una finca, y que el trabajo de la caficultura no sea un trabajo obligado, sino sea un trabajo con el que se pueda disfrutar en una familia, ¿no? Porque es un sueño que se persigue. Entonces, para mí, mi visión, mi sueño es que los agricultores cafetaleros puedan tener una vida digna en sus parcelas. Eso me ha sembrado mi papá y mi mamá, ¿no? Ellos dos fueron los que me han sembrado, especialmente mi padre, ¿no? Cuando yo tenía 10, 12 años más o menos. Uh-huh. El colegio lo he terminado a los 16 años, ingresé a los 16 años nada más a la Universidad Nacional, y luego terminé a los 22 años la universidad. Uh-huh. Dentro de la universidad, fui seleccionada para hacer unas prácticas en las comunidades nativas del Amazonas. Entonces, cuando fui ahí a hacer prácticas, también fue algo que impactó bastante en mi vida, al momento de ver tanta necesidad dentro de las comunidades nativas y ver que estaban tan olvidadas por el Estado, ¿no? Y entonces vi a un niño en una canoa llevando a su mamá de emergencia por agua para ser atendida, y su mamá falleció cuando este niño la llevaba, y no hubo medicina para poder tratar a esta señora, ¿no? Entonces, eso impactó mucho mi vida, porque el enfermero que estaba allí me dijo, esto pasa siempre, porque en estas comunidades no llega la medicina adecuada y tampoco el Estado, ¿no? Entonces, eso tal vez ha marcado mucho mi vida para yo poder desplazarme o siempre preferir ayudar a las comunidades nativas, ¿no? Eso fue una de las cosas que me marcó dentro de la universidad cuando me llevaron ahí a trabajar, ¿no? En las comunidades. Y luego también en las comunidades rurales, en Cajamarca también he trabajado alrededor de 4 años como voluntaria con niños de las zonas más pobres de Cajamarca, que fue en Baños del Inca, en la comunidad de Chinchín, donde había muchos adolescentes que tenían problemas de droga, problemas de alcoholismo, a pesar de ser muy jóvenes, porque eran hijos de padres o madres con situaciones económicas muy extremas, en pobreza, ¿no? Entonces, todas esas cosas han hecho que también tenga muy marcado en mi mente qué es lo que debo hacer y qué es lo primero en esta vida, ¿no? Sí.
Cuando yo salí de la universidad, Natalie, yo trataba de buscar trabajo y era muy mala para las entrevistas. Recuerdo que me hicieron una entrevista en Cajamarca y no me dieron el trabajo porque no pasaba la entrevista psicológica, supuestamente, ¿no? Y lo que pasa es que yo era muy tímida, me ponía muy nerviosa para las entrevistas, sobre todo cuando alguien me grababa y todo eso, ¿no? Entonces, para mí era a veces un problema no presentarme así, presentar mi currículo y presentarme a entrevistas. Entonces, habré pasado 2 entrevistas, pero no me aceptaron, ¿no? Era muy tímida al momento de la entrevista. Entonces, cuando mi padre me da este reto de que le escriba su proyecto de tecnologías, empiezo yo a escribirle su proyecto, ¿no? Del tanque seleccionador, luego ganamos ese proyecto de tanque seleccionador, escribí otro proyecto sobre secador solar para bebidas especiales, que mi papá lo inventó, era prácticamente yo la escritora de mi papá, ¿no? Entonces, presentaba los proyectos y luego ganamos otro proyecto en Washington, que era sobre parcelas sostenibles, integrales sostenibles, donde presentábamos no solamente las tecnologías y el café, sino también la vivienda mejorada, más el biohuerto, ¿no? Y con eso yo tenía ya mi propio trabajo. Me financiaban desde Washington para poder yo desarrollarme profesionalmente, para poder hacer consultorías para las cooperativas, para poder capacitar a algunos socios en las cooperativas. Eso fue más o menos en el año 2012 en adelante. Y estuve más o menos por 5 años trabajando con con mi propio, prácticamente con el proyecto de nuestra propia empresa, ¿no? Entonces, luego de eso, también tuve alguna formación de voluntarios que vinieron de Francia, vinieron de España, voluntarios de Estados Unidos y de Canadá que se albergaban en nuestra finca y los enviaba a Ashoka, el grupo de Ashoka Lemelson, los enviaba para poder prepararnos a mi padre y a mí en todo lo que es cuestión de proyectos y cuestiones administrativas, ¿no? Entonces eso nos ayudó bastante a nosotros porque me tocaba prácticamente a mí convivir con personas que tenían otra formación, ¿no? Y ahí está tu respuesta, Natalie, cuando tú me dices, yo conozco San Ignacio, hay gente que tiene una perspectiva muy baja, o sea, no tiene a veces un propósito, una visión, ¿no? Tal vez esas sean una de las ventajas, el haber yo convivido con muchas personas, muchas mujeres que vinieron, ¿no? Extranjeras, ellas me compartieron muchas experiencias en cuanto a su forma de ser, a su personalidad y a su trabajo que hacían, ¿no? Eran unas personas muy formadas, muy serias, una cultura muy diferente a la que tenemos en nuestro país, tal vez, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha ayudado bastante como familia, a mi padre, a mí también, a poder perfeccionar nuestro trabajo, ¿no? En la finca, a poder llevarlo en serio y a poder también llevar no solamente el trabajo hacia la deriva, sino también a llevar los costos de nuestra finca, a saber administrarla, a saber separar el dinero de la empresa, ¿no? Para poder seguir creciendo y a saber que nuestra empresa tiene que tener cambios. Siempre tenemos que estar cambiando. Eso es lo que nos metieron en nuestra cabeza. Cada mes, cada año, tiene que haber algo creativo dentro de nuestra empresa, porque si no, nos podemos quedar, ¿no? Entonces, eso ha sido, Natalie,
la mayor parte de mi vida lo he pasado, o sea, de mi trabajo, ha sido trabajo generado por nuestra propia empresa familiar, ¿no? Muy pocas veces he tenido que presentar mi currículo para poder pasar una entrevista o de repente yo estar buscando un trabajo. No, la mayor parte ha sido porque nosotros mismos hemos presentado un proyecto, hemos ofrecido nuestro servicio como empresa, como consultores, y es allí donde se nos contacta como NSBA Clusa, ¿no? NSBA tiene un evento en nuestra parcela y ahí es donde les gustó el trabajo, les gustó lo que transmitíamos, ¿no? Y nos contratan para poder nosotros capacitar a otros socios de las cooperativas. Y hay algo muy resaltante que aquí me han dicho siempre donde he ido, o le han dicho a mi padre también cuando se ha ido a capacitar. Ellos dicen, lo que ustedes nos enseñan son sus experiencias, no es teoría, ¿no? Entonces, de eso se trata, Natalie, ¿no? Para mí de eso se trata la vida. Tú tienes que enseñar lo que vives, porque cuando nosotros solo hablamos y no lo vivimos, no puede causar ningún efecto en la vida de los demás, ningún cambio en la vida de los demás. Primero, también tuve un cargo de subgerente en la municipalidad de San Ignacio, cargo que solo duré 3 meses y fue porque estaba aplicando todas las normas y reglas que me habían dicho que se debería hacer, siguiendo la ley orgánica de municipalidades. Sin embargo, no les agradó que se hicieran las cosas correctas, entonces automáticamente enviaron una carta de despido, ¿no? Bueno, yo agradecí y seguí para adelante con el proyecto con mi padre. Eso fue una de las cosas que me enorgullece porque qué bueno que te despidan cuando no estás de acuerdo con cosas que van en contra de tus valores. En segundo lugar, tuve también una oportunidad en una cooperativa y en esta cooperativa estuve como jefe de créditos. Tenía 2 cargos a la vez. Tenía jefe de créditos y jefe de proyectos. Aquí estuve como jefe de un proyecto o coordinador, bueno, de un proyecto que estaba financiado por Agriterra y Root Capital. Ellos financiaban el proyecto el proyecto se llamaba FOSEC, que era un fondo común para mujeres emprendedoras, ¿no? Entonces, el proyecto fue todo un éxito. Se llevó a cabo con 50 mujeres, donde se les enseñó a las mujeres se les enseñó a poder llevar sus finanzas, el ahorro. Ellas podían, entre ellas, asociarse entre 5 o 7 personas y poder crear bancos comunales para poder prestarse entre ellas cuando tenían necesidades, cuando de repente un esposo las dejaba, cuando de repente no tenían trabajo, ¿no? Entonces, o entre ellas podían de repente también prestarse cuando querían emprender una crianza de animales o un producto que querían desarrollar, ¿no? Ese fue el trabajo que primordialmente del cual yo estaba encargada, ¿no? En esta cooperativa, a ver, yo, como te digo, me desarrollé solamente como jefe de créditos y jefe de proyectos. Se dio de que la gerenta que teníamos fue vacada por el comité, ¿no? Por el comité de administración de la cooperativa. Entonces se tenía que buscar otro gerente de la misma cooperativa.
Entonces habían dos opciones y dentro de esas dos opciones estaba mi persona, ¿no? Pero a mí me dijeron, ¿sabes qué, Tania? Tú eres socióloga y una socióloga no puede ser gerente de una cooperativa. Esa es la respuesta que me dieron, ¿no? Entonces yo dije, bueno, es su decisión, pero yo no creo que un sociólogo no pueda hacerse cargo de una cooperativa, ¿no? Entonces, no sé por qué dijeron eso, no sé por qué un sociólogo no puede hacerse cargo de una cooperativa, no sé si es la profesión la que hace a una persona o es la capacidad que tiene una persona para poder llevar adelante una cooperativa o una empresa, ¿no? Entonces esa es mi experiencia. Y finalmente eligieron a una persona que recién había terminado la universidad, solo tenía 2 años en la cooperativa, ¿no? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, ya esa es mi experiencia. Pero ¿por qué seleccionaban otra persona que tenía solo 2 años? ¿Tenía una formación que buscaban o porque había, no sé, conocida o familiar? La verdad es que, la verdad es que no sé si fue porque era más conocida tal vez del contador, de sus círculos. Tal vez era eso, no sé, pero La la única explicación la que me dieron a formación, mí fue que como profesional. socióloga yo no podía ser gerente. Ya, pero entonces te faltaba formación. Entonces, ah, ¿qué por qué ejemplo te formó como un líder? Son retos y dificultades que tú teniste. Ejemplo, unos de ellos que no pasaba las entrevistas cuando quisiste encontrar un trabajo después de universidad. Sí es una dificultad. Otra dificultad en una municipalidad que decidieron que no pueden continuar más trabajar contigo porque eres bastante correcto. Así es. Exacto, Y exacto. después no entendí en cooperativa si te despidieron o pasaban el cargo a otra persona porque decían que no tienes formación. Sí, Formación. sí, Pero a pesar de que Agriterra y Root Capital ya, recomendaron, ¿no? Recomendaron a mi persona y decían todo lo contrario, ¿no? Cuando llegaron a evaluarme, dijeron que mi trabajo era muy bueno, era muy correcto, era muy ordenado. Eso es lo que observaron, ¿no? Pero ellos dijeron, tu trabajo es muy correcto, es muy ordenado, es muy bueno, pero eres socióloga. ajá. Ujú. Pero sociólogo, ¿quién decía? Decía cooperativa. Supuestamente que una cooperativa tenía que tener, para ser gerente de una cooperativa, tenía que ser un ingeniero o un administrador. Ya, pero ingeniero de qué? Ingeniero agrónomo o ingeniero forestal o un Ujú. administrador o un contador, pero no un sociólogo. Ya, pero Agritiera y Root Capital recomendaban a ti como a Sí, gerente, sí, sí. ¿correcto? Recomendaban, Como pero para cooperativa poder te seguir trabajando. Ellos querían que yo siga trabajando con ellos porque había cumplido con todas las metas, los resultados que ellos habían pedido. sí conozco, tengo también estos problemas cuando quiero que con unas personas trabajar, pero en cooperativas unas veces, con en otras, no sé por cuáles razones. Ya, entonces estos retos te formaban como Sí. líder. Y ahorita cuéntame Ujú. qué tipos de negocios, ramas tú tienes. Por ejemplo, finca, turismo, capacitaciones, también como tú apoyas comunidades, no sé, qué proyectos tienes, qué más, cuéntame, qué ahorita Ujú. tú logras. Bien, en primer lugar, la finca o la parcela Los Pinos, que es la empresa que lleva por nombre, pues la empresa Agrotour, que es una empresa familiar donde trabajamos con mi padre, mis hermanos ahora, ¿no? En esta empresa nosotros, el primer producto que brindamos es el café
pero no un café a granel, sino un café tostado, ya envasado, ¿no? Y es un café de calidad. Uno de nuestros retos ha sido preservar con el tiempo la calidad del café. Y de hecho que ahí uno de nuestros retos ha sido aprender sobre el laboratorio y aprender a probar y a reconocer una calidad de café, ¿no? Nos hemos tenido que capacitar en laboratorio. Y ahí una anécdota pequeña, ¿no? Cuando yo me fui a capacitarme en un laboratorio como practicante, sin que me pagaran sueldo ni nada, algunas personas pensaron que quizá yo quería ir como practicante para poder ocupar un cargo en la cooperativa. Y no fue así. Yo sabía a lo que iba, pero si yo tengo algo es que si yo sé a lo que voy, no me importa lo que digan, ¿no? Hasta no terminar con mi capacitación. Así que fui ayudando a barrer, a lavar mandiles para poder aprender todo lo que hacía el laboratorista. Entonces, con ese conocimiento hemos podido preservar nuestra calidad de café. Luego de eso, también hemos agregado lo que es el paquete turístico, ¿no? Dentro del guiado turístico, el hospedaje que brindamos también, la alimentación, y dentro del paquete turístico está incluido las capacitaciones, ¿no? Nosotros tenemos paquetes para el tipo de cliente que llega, ¿no? A veces hay cooperativas, entonces les preguntamos qué temática desean y de acuerdo a la temática, nosotros colocamos el profesional. ¿Cómo así? Por ejemplo, si ellos quieren una temática más en lo que es investigación de semillas y calidad de café, entonces mi papá entra a tallar ahí en esa temática. Si las personas quieren un poco más con con una temática más técnica sobre sombra, ¿no? Sobre cuidado de suelos, entonces ahí entra a tallar mi hermano, ¿no? Mi hermano y mi padre, pero especialmente ahí mi hermano, que él sabe un poco más de nombres científicos, de los árboles y todo eso. Y cuando entran a tallar organizaciones con lo que es cooperativismo, educación financiera, gobernanza, con lo que es fortalecimiento o valores o familiar, fortalecimiento familiar, ahí entra a tallar mi persona, ¿no? Entonces, yo siempre soy esa parte de comunicar, de enlazar, tal vez, incluso de llevar la parte que es conectar las consultorías con mi papá, con mis hermanos, ¿no? Y mi hermana, que es guía de turismo, ella está llevando la parte que es el guiado, en lo que mi esposo y mi hermano también construyen lo que son tecnologías, ¿no? Entonces, si te das cuenta, todos estamos ahí, ¿no? Mi mamá, ella ha cogido la parte que es hospedaje y alimentación y todos estamos ahí involucrados dentro de la familia, ¿no? Todos, o sea, todos tenemos un rol y eso es lo que tratamos de demostrar, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces, ahora lo que estoy haciendo son consultorías en lo que es cooperativismo, gobernanza y capacitaciones a los agricultores, a los socios y últimamente en las comunidades nativas, ¿no? Que estamos llevando un programa con el gobierno regional también, que es el programa de comunidades sostenibles y sustentables, así se llama este programa, que es un programa de 1 año, que es un reto de que en cada comunidad, son 4 comunidades y en cada comunidad tiene que haber una parcela demostrativa, ¿no? Y es muy difícil porque estas personas tienen otro idioma, así que estamos aprendiendo un poco de idioma Abajún, además de tener un traductor y el reto es que ellos aprendan jugando y con una didáctica muy, muy fácil para que ellos puedan aprender porque tienen un nivel educativo a veces solo de primaria, en pocos casos secundaria y muchos de los casos no tienen educación, ¿no? Eso es lo que se está trabajando últimamente. Ya. Y si no me equivoco, este también proyecto
empezó desde tu iniciativa, porque tú por tu propia decisión empezaste a visitar a comunidades donde realizaste diferentes charlas, enseñaste a ellos cómo sembrar, ejemplo, café, cómo cuidar y por qué es importante conservar las árboles nativas. También empezaste a buscar para ese emprendimiento y uno de ellos, como hiciste, ¿cómo se llama? Chemix de, ¿cómo se llama? ¿De qué Chemix? De barro. Un método cafetero, buis cafetero se llama, ¿no? Claro, es un Chemex de arcilla, pero el valor que tiene este Chemex es que, uno, estamos rescatando la cultura abajún. Segundo, está reconocida esta arcilla por la UNESCO como propiedad inmaterial de la nación. ¿Por qué? Porque la arcilla con la que está hecho este Chemex está cubierta con una resina de árbol, que es una resina que se ha utilizado desde hace muchos años, ¿no? Y que es como tener una pieza incaica en casa, ¿no? Entonces, este método cafetero, que fue todo un reto para que una de las mujeres pueda sacar su propio producto, realmente sí es un éxito, ¿no? Porque ella envía cada vez 10 métodos, 10 métodos, y resulta que esos métodos ya están pagados y ya se terminan, o sea, y se los está vendiendo a nivel de todo el Perú, ¿no? Entonces, es una forma de rescatar la cultura bajú, pero sobre todo valorar el trabajo que la mujer está haciendo allá. ¿Por qué? Porque esta arcilla solo lo trabajan las mujeres, no los varones, porque eso es su cultura, eso es su costumbre, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo allá. Dime, pero ¿quién impulsó todo esto? Tú. Bueno, primero fue una idea mía, una idea loca. Estaba pensando y diciendo, ¿qué hacer para que ellas puedan vender su arcilla, ¿no? Porque normalmente como lo hacen, como que a la gente no le atraía, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo que pueda hacer, que la gente pueda ser llamativo para la gente, pero sin perder la cultura abajún, ¿no? Entonces, es ahí donde le pregunto a una de las mujeres abajún y le digo, ¿puedes hacer un chemek? Le enseñé el chemek y le digo, ¿puedes hacerlo con estas medidas? Intentó como 10 cerámicas, las rompió, se le rompieron, se le reventaron, quemándolas en el fuego, pero la mujer intentó y a las 10 veces ha podido recién hacer un buis cafetero. Ahora tenemos incluso un video sobre eso, hemos hecho una presentación y lo vamos a presentar también en la Expo Café, ¿no? Excelente. ¿Vas a viajar a Ficafé? No, la Expo Café que se va a hacer acá en San Ignacio, me parece que es en noviembre. Ya, pero si decides viajar en Ficafé, por el acaso tenemos nuestro stand y puedes también Ya. visitar Ok. nosotros. Ya, interesantes. Pero ¿qué más proyectos tú hiciste para comunidades o intentaste impulsar algo? Sí, además también en las comunidades lo que se ha enseñado, mira, en las comunidades en realidad con mi familia, y hablo de mi esposo, mi hijo y mi hijo adoptivo. ¿De dónde tu hijo? No, primero tú tienes tu hijo, sí, tú tienes tu hijo pequeño Sí, y cuenta. sí, Más. sí, tengo un hijo pequeño y con él y mi esposo viajamos a comunidades desde hace 6 años, acompañado de un grupo de jóvenes también, que son voluntarios, y nosotros enseñamos llevando también profesionales voluntarios, ¿no? Primero hemos empezado enseñando sobre artesanía, luego de cómo tostar el café, cómo tostar su cacao, su macambo, dábamos talleres sobre agricultura, ¿no? Y cuando nosotros realizábamos estos talleres y llevábamos también a veces juguetes de gente que quería colaborar, juguetes para Navidad, para los niños, ¿no? Incluso en pandemia también les llevamos alimentos a la gente y a las personas a los niños que habían quedado huérfanos, ropa, alimentos. Entonces, cuando
en este proceso es que mi hijito se hace amigo de un adolescente de 13 años y el adolescente es abajún, ¿no? Se hace muy amigo de él y entonces es ahí donde eh, empezamos a entablar amistad entre mi familia y la familia de este chiquito, ¿no? De este adolescente. Y este adolescente tenía ganas de seguir estudiando, pero ya fuera de su comunidad, porque en su comunidad se casan a los 14 años, y él decía que no quería hacer eso, quería ser profesional, quería salir de su comunidad para poder estudiar y luego regresar a poder hacer algo también por su comunidad, ¿no? Entonces nosotros lo hemos adoptado como un hijo dentro de nuestra casa, ¿no? Y eso tal vez ha fortalecido también que pueda aprender también esa cultura de las comunidades nativas y me puede hacer más fácil llegar hasta allá, ¿no? Y comprenderlos, su comportamiento, porque especialmente el comportamiento es lo que uno debe comprender para poder intervenir ahí. Si no comprendemos por qué se comportan así, no podemos intervenir, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que nosotros nos hemos comprometido más llevando capacitaciones. Desde este año, en enero, estamos llevando capacitaciones sobre cómo sembrar café desde la etapa de la germinación, ¿no? Desde la semilla, germinación, junto a mi hermano, nos vamos, y el gobierno regional también, la semilla, la germinación, la etapa de siembra, a cuántos metros tiene que sembrar el café, cómo lo deben sembrar, ordenado, ¿no? Y es todo un programa que seguimos haciendo. Y ahora el 14 y 15 de octubre vamos a tener un taller o una pasantía donde vamos a enseñar ya con la parcela Los Pinos, que es a donde los vamos a llevar en pasantía a 20 personas identificadas en las comunidades nativas, 20 abajún, van a aprender sobre cómo sembrar árboles de sombra, ¿no? Y luego vamos a seguir vamos a seguir paso a paso enseñándoles sobre el café hasta lo que es el beneficio y calidad de café. Excelente, excelente, Tatiana. ¿Y cuáles tus planes para el futuro? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú buscas? Aparte de, para que cumple tu visión, que todos los fincos de agricultores se conviertan en un negocio sostenible, que te hace aparte de esto. Mira, yo quisiera que con este programa no solo quede ahí, sino que las comunidades nativas puedan tener un nicho de mercado, una marca bajún, ¿no? Una marca con una historia tan rica que es la cultura bajún. Imagínate una marca de café con una historia y con su método cafetero, ¿no? O sea, es toda una cultura, es todo un sueño para ellos. Estamos tratando de meterles ahí ese sueño. Ellos están muy ilusionados, muy emocionados. Eso es una de las metas que queremos cumplir allá, no solamente como gobierno regional, sino también como NSB Aclusa y también como Agrotour, ¿no? Son tres organizaciones que se han unido prácticamente para poder lograr este sueño. Primero trabajar en la calidad de café de los abajún, luego trabajar en su organización, en que ellos se organicen, se asocien, si Dios quiere, una cooperativa, y luego que ellos puedan posicionarse en el mercado con una marca de café. Eso en cuanto a las personas de las comunidades nativas, ¿no? Les ayudaría muchísimo a no depender solamente de regalos del Estado, regalos de cualquier persona que quiera aprovecharse de ellos, sino más bien serían protagonistas ellos de sus propios ingresos, de sus propios recursos, ¿no? Ellos serían protagonistas de su propio futuro. Y en segundo lugar, dentro de la finca, pues nosotros quisiéramos nuestro sueño, ¿no? Como familia es convertir esa finca en una escuela, ¿no? En una escuela de investigación donde se formen muchos líderes, muchos cafetaleros, ¿no? Muchas familias.
Eso es nuestra visión, ¿no? Tener una escuela, pero una escuela con